Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Edijoana Ortiz Ramírez. Yo soy estudiante del cuarto semestre del programa de Derecho en la UNAD. Actualmente me encuentro matriculada en el curso de Hacienda Pública. En este breve espacio les hablaré sobre la importancia del presupuesto público, cómo funciona el sistema presupuestal colombiano, qué significa la sostenibilidad fiscal y por qué es fundamental en la planeación y ejecución del presupuesto en los territorios. Bien, el presupuesto público es el eje central de la hacienda pública porque organiza los ingresos y gastos del Estado a través de impuestos y otros recursos. Permite financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Además, influye en la economía nacional, ayuda a evaluar la eficiencia del gasto y refleja las prioridades sociales del gobierno. En la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo, se aprobó un presupuesto histórico de 1.5 billones para el año 2024, destinando 1.1 billón a inversiones en el sectores claves como salud, educación y seguridad, lo que evidencia un manejo fiscal responsable y orientado al bienestar ciudadano. Este sistema presupuestal colombiano está regulado por la Ley Orgánica de Presupuesto y consta de 3 elementos. El plan financiero, que proyecta la sostenibilidad de las finanzas, el marco fiscal de mediano plazo, que define metas fiscales, y el presupuesto anual, que determina los ingresos y gastos para cada vigencia fiscal. Estos elementos aplican tanto en el orden nacional como el departamental y municipal, garantizando coherencia entre lo que se planea, se gasta y se financia. La sostenibilidad fiscal, por su parte, es la capacidad del Estado para cubrir sus obligaciones sin comprometer la estabilidad económica. Fue incorporada en la Constitución en el año 2011 y exige un equilibrio entre ingresos y gasto, control del endeudamiento y priorización de inversiones sociales. En el ejercicio presupuestal territorial, la sostenibilidad fiscal es clave para cumplir con los planes de desarrollo, fortalecer la autonomía financiera, evitar desequilibrios y garantizar el uso eficiente de los recursos, siempre en coherencia con la responsabilidad macroeconómica nacional. En resumen, el presupuesto y la sostenibilidad fiscal son claves para garantizar un desarrollo justo, equitativo y viable en Colombia. Gracias por su tiempo. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Edijoana Ortiz Ramírez. Yo soy estudiante del cuarto semestre del programa de Derecho en la UNAD. Actualmente me encuentro matriculada en el curso de Hacienda Pública. En este breve espacio les hablaré sobre la importancia del presupuesto público, cómo funciona el sistema presupuestal colombiano, qué significa la sostenibilidad fiscal y por qué es fundamental en la planeación y ejecución del presupuesto en los territorios. Bien, el presupuesto público es el eje central de la hacienda pública porque organiza los ingresos y gastos del Estado a través de impuestos y otros recursos. Permite financiar servicios esenciales como salud. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Murallas, hago parte del programa de Ciencia Política. A continuación abordaremos los principios del sistema presupuestal, teniendo en cuenta que estos constituyen el marco general de referencia sobre el cual se desarrolla el proceso presupuestal en sus diferentes etapas. De acuerdo a la normatividad colombiana, el decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual en su artículo 12 hace referencia a los principios del sistema presupuestal. Allí encontramos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Este principio fue sustituido por el de sostenibilidad y estabilidad fiscal mediante la Ley 1473 del año 2011. A partir de ello, podemos hacer un ejemplo de algunos de estos principios con la entidad que se abordó en la fase anterior, que en este caso fue Bucaramanga. Por ejemplo, en el de planificación se puede evidenciar que claramente en la alineación del presupuesto con el plan de desarrollo de Gobernar es Hacer 2020 al 2023 se establecen metas, programas y proyectos estratégicos definidos con participación ciudadana. También encontramos el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal, se refleja en la gestión
en la gestión presupuestal del municipio de Bucaramanga, especialmente en esfuerzos por mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, según el análisis de las operaciones que se realizaron desde el 2013 al 2022, aunque en algunos años se presentaron déficits, el municipio logró superávit en otros. Y finalmente el de especialización, que en Bucaramanga este principio se aplica, por ejemplo, en la asignación de recursos para la construcción y mantenimiento de bienes públicos. El presupuesto destinado para parques recreacionales o redes viales se ejecuta específicamente en esos proyectos, tal como se detalla en los informes financieros del municipio. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Murallas, hago parte del programa de Ciencia Política. A continuación abordaremos los principios del sistema presupuestal, teniendo en cuenta que estos constituyen el marco general de referencia sobre el cual se desarrolla el proceso presupuestal en sus diferentes etapas. De acuerdo a la normatividad colombiana, el decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual en su artículo 12 hace referencia a los principios del sistema presupuestal. Allí encontramos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Este principio fue sustituido por el de sostenibilidad y estabilidad fiscal mediante la Ley 1473 del año 2011. A partir de ello, podemos hacer un ejemplo de algunos de estos principios con la entidad que se abordó en la fase anterior, que en este caso fue Bucaramanga. Por ejemplo, en el de planificación se puede evidenciar que claramente en la alineación del presupuesto con el plan de desarrollo de Gobernar es Hacer 2020 al 2023 se establecen metas, programas y proyectos estratégicos definidos con participación ciudadana. También encontramos el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal, se refleja en la gestión presupuestal del municipio de Bucaramanga, especialmente en esfuerzos por mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, según el análisis de las operaciones. Cordial saludo, mi nombre es Sara Sofía Gil Márquez, estudiante del programa de Ciencias Políticas en el curso de Hacienda Pública. El sistema presupuestal colombiano es un conjunto de instrumentos, procesos y entidades que permiten planificar y ejecutar, además de esto controlar el uso de los recursos públicos. Este sistema es fundamental en tres componentes principales que operan de manera integrada: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general de la nación. En primer lugar, el plan financiero es un documento que presenta la proyección macroeconómica del país y define los límites globales de ingresos y gastos, tanto para el sector público, consolidando como el Gobierno Nacional Central. Este plan es esencial para mantener el equilibrio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Estado, en concordancia con la Ley Orgánica del Presupuesto y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, encontramos el Plan Operativo Anual de Inversiones, o en sus siglas POAI. Especifica las inversiones que el Estado realiza en el año fiscal. Se trata de una herramienta estratégica que traduce los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en proyectos concretos. El POAI debe estar alineado con las prioridades nacionales. Esto quiere decir, con sus proyectos deben estar inscritos previamente en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Pública, una plataforma que garantiza la viabilidad técnica, financiera y legal de cada iniciativa. Este banco de programas de proyectos funciona como un filtro obligatorio. Ningún proyecto de inversión puede incluirse en el presupuesto si no ha sido evaluado y aprobado dentro de esta base de datos. De esta forma se evita la improvisación y se promueve la planeación técnica rigurosa. Y por último encontramos el Presupuesto General de la Nación, PGN, en la expresión formal y legal del sistema presupuestal. Este contiene recursos que serán ejecutados cada vigencia fiscal, incluyendo los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública. El PGN se somete a la aprobación del Congreso de la República conforme a lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política de Colombia. Estos cuatro elementos, el plan financiero, el POAI, el Banco de Programas y Proyectos y el presupuesto general, no funcionan de manera aislada, sino que funcionan de manera articulada, permitiendo que el sistema presupuestal cumpla su función principal, que es distribuir los recursos públicos con criterios de eficiencia, eficacia, equidad y en el marco de la gestión responsable. Cordial saludo, mi nombre es Sara Sofía Gil Márquez, estudiante del programa de Ciencias Políticas en el curso de Hacienda Pública. El sistema presupuestal colombiano es un conjunto de instrumentos, procesos y entidades que permiten planificar y ejecutar, además de esto controlar el uso de los recursos públicos. Este sistema es fundamental en tres componentes principales que operan de manera integrada: el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general de la nación. En primer lugar, el plan financiero es un documento que presenta la proyección macroeconómica del país y define los límites globales de ingresos y gastos, tanto para el sector público, consolidando como el Gobierno Nacional Central. Este plan es esencial para mantener el equilibrio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Estado, en concordancia con la Ley Orgánica del Presupuesto y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, encontramos el Plan Operativo Anual de Inversiones, o en sus siglas POAI. Especifica las inversiones
que el Estado realiza en el año fiscal. Se trata de una herramienta estratégica que traduce los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en proyectos concretos. El POAI debe estar alineado con las prioridades nacionales. Esto quiere decir, con sus proyectos deben estar inscritos previamente en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión Pública, una plataforma que garantiza la viabilidad técnica, financiera y legal de cada iniciativa. Este banco de programas de proyectos funciona como un filtro obligatorio. Ningún proyecto de inversión puede incluirse en el presupuesto si no ha sido evaluado y aprobado dentro de esta base de datos. De esta forma se evita la improvisación y se promueve la planeación técnica rigurosa. Y por último encontramos el Presupuesto General de la Nación, PGN, en la expresión formal y legal. Buen día, compañeros y tutora. Mi nombre es Carley Hernández, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho y el día de hoy estaré, pues, digamos, dándoles a conocer un poco sobre la comparación entre el presupuesto general de la Nación y los presupuestos territoriales. Bueno, es importante tener en cuenta para esta temática que desde el año 1991, con la Constitución política establecida en ese año, Colombia ha avanzado en un proceso de descentralización administrativa y fiscal. Esto ha permitido transformar la forma en la que se construyen y se ejecutan los presupuestos públicos, en especial los presupuestos territoriales. Rigiéndose pues principalmente por decretos como lo es, por ejemplo, el 111 de 1996. Bueno, ahora ya entrando a detalle a esta comparación, es importante abarcar el nivel de gobierno y alcance. Entonces, el PGN, que será pues nombrado de aquí en adelante, que es el Presupuesto General de la Nación, es de nivel nacional y cubre pues todas las necesidades del Estado central. Los presupuestos territoriales, en cambio, pues responden a las realidades y competencias propias de los departamentos y los municipios del país. ¿Qué órganos son los responsables de estos presupuestos? Entonces, a nivel nacional, el responsable es el Ministerio de Hacienda y lo presenta ante el Congreso. Y pues en el local o los territoriales son las secretarías de Hacienda o de Planeación y los presentan para que sean aprobados por medio del Consejo o de la Asamblea. Dentro de las fuentes de financiación, pues en el PGN se alimenta de impuestos nacionales, créditos y regalías. En cambio, en los territoriales, pues se sostienen con sus recursos propios principalmente, como lo son el impuesto predial o industria y comercio, y asimismo con transferencias que se realicen pues del sistema general de participaciones. En la autonomía y dependencia se tiene que, mientras que en el gobierno nacional tiene un mayor margen de acción fiscal, pues a diferencia de los entes territoriales sí presentan una fuerte dependencia de las transferencias del Estado central. Esto les limita su autonomía, por supuesto, y pues como control fiscal tendríamos que en el PGN lo vigila, la Contraloría General, y a nivel territorial esto pues existen contralorías departamentales y municipales o actúa el CGR si no hay contralorías locales. Dentro, pues ya en resumen, para cerrar este primer punto del cual haré parte, pues esta comparación revela que aunque pues todos los niveles deben responder a principios comunes como la sostenibilidad y la legalidad, las capacidades son desiguales y pues se debe fortalecer sobre todo la autonomía fiscal local de pues, los diferentes municipios y departamentos del país. Nos veremos más adelante con el punto F. Buenas noches. Hoy quiero hablar del enfoque descriptivo y cómo este proceso por medio de la planificación presupuestal en cuanto a los roles y las instancias de la autoridad. Es importante poder comprender que el proceso de planeación estructural o presupuestal es una herramienta fundamental, aquella que garantiza la administración y eficiencia en cuanto a los recursos financieros, sobre todo en cuanto al sector público y privado. El proceso permite anticipar diferentes egresos e ingresos que se pueden llegar a dar de forma estratégica, así como alineaciones en cuanto a la toma de decisiones financieras por medio del plan de desarrollo. El proceso inicia por medio de una etapa de diagnóstica. Esta se puede llegar a destacar porque hay los resultados en cuanto al periodo anterior y sobre todo en cuanto al desempeño y la identificación de las necesidades.
Hacia a su vez la dependencia y la formulación ante un anteproyecto y un enfoque de estimulación por medio de los costos operativos y la proyección de actividades. A su vez, es importante poder comprender que cada uno de los roles de coordinación y función son necesarios, debido a que se debe contar con la revisión de manera estratégica y presupuestal de diferentes realidades por medio de la viabilidad financiera y la pertenencia. La planeación no solo organiza cifras, sino que traduce prioridades, instituciones y recursos concretos. Simultáneamente, también las oficinas financieras del presupuesto analizan el enfoque de presupuesto por medio de los enfoques disponibles, recaudación, transferencias, ventas, entre otros. Una vez consolidada toda la información, se puede llegar a elaborar un anteproyecto. Este, sin duda alguna, es el enfoque por medio de la instancia superior en una entidad pública, aquella que, por ejemplo, se determina por medio de un comité de planeación o un consejo de gobierno que finalmente llega a ser presentado al consejo municipal o una asamblea departamental. En el sector privado lo aprueba sin duda alguna una junta directiva o un gerente general. También se puede llegar a establecer que durante la revisión se definen diferentes prioridades o sobre todo diferentes enfoques de recursos, cada uno de ellos estratégicos por medio de la educación, la innovación, infraestructura o los planes de desarrollo estratégico. Finalmente se puede llegar a establecer que el enfoque de presupuesto es la fase de ejecución, que es monitoreada mediante los sistemas de control financiero y sobre todo mediante la evaluación de resultados, debido a que esta necesidad técnica establece un enfoque de éticas políticas y define sin duda alguna los recursos de beneficio de una organización o una ciudadanía. Buenas noches. Hoy quiero hablar del enfoque descriptivo y cómo este procede por medio de la planificación presupuestal en cuanto a los roles y las instancias de la autoridad. Es importante poder comprender que el proceso de planeación estructural o presupuestal es una herramienta fundamental, aquella que garantiza la administración y eficiencia en cuanto a los recursos financieros, sobre todo en cuanto al sector público y privado. El proceso permite anticipar diferentes egresos e ingresos que se pueden llegar a dar de forma estratégica, así como alineaciones en cuanto a la toma de decisiones financieras por medio del plan de desarrollo. El proceso inicia por medio de una etapa de diagnóstica. Esta se puede llegar a destacar por medio de los resultados en cuanto al periodo anterior y sobre todo en cuanto al desempeño y la identificación de las necesidades. Así, a su vez, la dependencia y la formulación ante un anteproyecto y un enfoque de estimulación por medio de los costos operativos y la proyección de actividades. A su vez, es importante poder comprender que cada uno de los roles de coordinación y función son necesarios, debido a Hola a todos, de nuevo yo, Carly Hernández, y en esta parte, como lo había mencionado anteriormente, daré a conocer el punto F, que es la aplicación del sistema presupuestal en el municipio de Bucaramanga, que como ya lo mencioné, fue el ente territorial trabajado en la fase anterior. Em, el proceso inicia con la programación. Entonces, esta se basa en el plan de desarrollo municipal. Aquí es importante tener presente que se construye el marco fiscal de mediano plazo y el plan de operación anual de inversiones y el marco de gasto por sectores bajo normas como son, pues ya lo mencionamos, el decreto 111 de 1996 y la ley 152 de 1994. Em, Luego de esto viene la elaboración del anteproyecto realizada entre el mes de julio y octubre por la Secretaría de Hacienda del municipio, asimismo con base en ingresos propios y transferencias, como lo es en el sistema, como el Sistema General de Participaciones. Se prioriza el gasto social obligatorio y se respeta el principio de equilibrio. Continuamos con la presentación del presupuesto. Eso se hace ante el Consejo y se hace antes del 1 de noviembre. Incluye el POAI, las proyecciones de ingresos, los gastos y se aplica la deuda pública. Se rige por la anualidad presupuestal como lo establece la Constitución. En la etapa de aprobación, el Consejo tiene plazo hasta el 30 de noviembre para expedir el acuerdo municipal. Si no lo aprueba, se regirá el siguiente año por el presupuesto del año anterior, pues conforme lo estableció en el artículo 348 de la Constitución Política. Durante la vigencia se pueden hacer modificaciones mediante adiciones, traslados o contracréditos, siguiendo el análisis del impacto fiscal exigido por la Ley 819. Bueno, y por último, en la ejecución, las secretarías pues ejecutan los recursos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, registrando compromisos y pagos en el sistema CHIP
y la Contraloría y la ciudadanía pues ejercen control y está pues la alcaldía por medio de los informes que ellos dan a conocer trimestralmente para garantizar así la transparencia. Pues en conclusión y finalmente ya cerrando mi participación, Bucaramanga sigue un proceso riguroso y normado para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. Realmente es una de las alcaldías que, por lo menos a nivel de informes, es de la que mejor organización tiene y realmente es evidente la información para cualquier momento uno la quiera consultar y permiten ejercer ese control por parte de la ciudadanía. Aunque sigue pues enfrentando retos, por supuesto, como lo es el fortalecimiento del recaudo propio y la reducción pues de la dependencia al nivel nacional. Eso sería entonces todo pues por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Finalmente, la bibliografía utilizada en el desarrollo de este trabajo fue el radicado del presupuesto municipal para el 2024, el más alto de la historia de Bucaramanga, publicado por Carreño Torres en el 2023. La Ley 28 de 1989, por la cual se expide la Ley Orgánica del Presupuesto, publicado por el Congreso de la República en 1989. La Ley 179 de 1994, por la cual se dictan normas relacionadas con el presupuesto y la contratación estatal, dado a conocer por el Congreso de Colombia en 1994. El decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley Orgánica del Presupuesto y otras disposiciones sobre la materia, dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 1996. Acto Legislativo 03 de 2011, por el cual se incorpora el principio de sostenibilidad fiscal a la Constitución Política de Colombia, realizado por el Congreso de Colombia en 2011. Por supuesto, la Constitución Política de 1991 y por último, aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Esto dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2019. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.